sí les pediría que se presenten brevemente, no sé quién se anima a arrancar en un minuto, qué hacen, qué vínculo tienen ustedes con la economía circular y qué están haciendo ahora. ¿Quién se anima? Lucas, ¿te animás primero? Empecemos por el cara de pantalla. Totalmente. Así nos ve, pero sí, no, vamos para acá. Primero, muchas gracias a todo el equipo del SIC, no solamente por la organización del espacio, sino también por haber facilitado la conexión online, que la semana que estamos haciendo es fundamental para poder volver sostenible la forma de trabajo. Y encantado a mis compañeros de mesa, encantado de estar aquí compartiendo este espacio también con ustedes. Mi nombre es Lucas, como notarán también por la tonada, si bien vivo en Zaragoza y ahora estoy aquí, soy argentino, muy maño no sueno. Trabajo en cuestiones de gestión de impacto, de gestión de proyectos con impacto tanto medioambiental como social hace ya más de 11 años, aunque no sé por qué aunque mi formación es en abogacía, estudié Derecho en Argentina, y ya hace un tiempo que estoy dentro del equipo de la Fundación Bill of Spain. ¿Qué es lo que hacemos en la Fundación? Promovemos un movimiento de empresas que creen la fuerza de los negocios como una gran herramienta para cambiar a las personas y al planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, utilizamos las prácticas empresariales, utilizamos los modelos de negocio para cambiar una realidad concreta, tanto sea social como medioambiental. Lo que hacemos dentro de la fundación es promover a las PICOS, con este tipo de empresas que utilizan una herramienta de medición de su impacto, que también les permite ir mejorando continuamente, y además acompañarlos en un proceso de certificación. Al final también hay un proceso de certificación que, verificando estas prácticas empresariales, las empresas que cumplen con estos altos estándares pueden ser parte de la comunidad Bitcoin, porque es la familia de empresas que está decidida y lidera el cambio sistémico. Mi rol dentro de la fundación es, por un lado, promover los estándares a través de la implementación de distintos programas y alianzas que para nosotros son estratégicas, y además tener todo el tiempo una visión de qué es lo que está ocurriendo en la comunidad, qué es lo que la comunidad necesita y nos demanda para tratar de incrementar su mejora de impacto constante y acercarle nuevas herramientas, básicamente. Bueno, gracias. ¿Jorge? Vale, pues sigo yo. Buenos días, mi nombre es Jorge López. Soy de aquí, de Madrid. Bueno, yo soy ingeniero agrónomo y desde hace ya unos años me enganché a todo el tema de la economía circular por la especialidad relacionada con el medio ambiente que hice en la escuela de agrónomos, también por gente como Luis, con el que empecé a meterme con estos temas de economía circular y del reto que suponía hacer algo con las cosas que se consideran un desecho. Y de hecho también conocí a Nicola en múltiples formaciones y programas en los que hemos coincidido. Y actualmente trabajo en Surus. ¿Qué hace Surus? Surus es una empresa que empezó hace 10 años, bueno, hace más, hace 15 años, vendiendo pequeños objetos que otras empresas no querían. Y se fue especializando y fue evolucionando hasta ejecutar desmantelamientos grandes a nivel industrial con el objetivo de aplicar los principios de economía circular y dar una solución a todos los activos que cualquier tipo de empresa no quiere, ¿no? Y pues, por ejemplo, ahora mismo estamos desmantelando un parque eólico en Marruecos que hemos vendido para que se reutilice en su mayor parte. Estamos inmersos en un proceso de venta de una central de ciclo combinado que se va a vender para que otra empresa lo reutilice. Y bueno, pues mi rol soy el responsable de sostenibilidad, y es que no solo se trata de dar una segunda vida a algo que tenga su connotación positiva para el impacto ambiental y también el impacto social, sino también pues mi rol es un poco integrar todo lo que es la sostenibilidad y la mentalidad de sostenibilidad dentro de la empresa, ¿no? Y bueno, pues tenemos un horizonte muy, muy interesante. Y bueno, pues encantado de estar aquí, que no lo he dicho, con todos vosotros, con gente tan interesante, así que bueno. Nicola.
Bueno, pues muchísimas gracias también por invitarme, es un placer compartir y volver a vernos con alguno de caras conocidas. Pues mi nombre es Nicola Cerantola, tampoco soy autóctono, como se nota el apellido, exótico, italiano, que llevo 16 años viviendo aquí en Madrid, que es un poco mi segunda casa. En el 2009, después de un viaje, una experiencia mística en México, con una tortuga, y dije, voy a que hacer algo para proteger esto, y quise poner al servicio lo que había estudiado, que era ingeniería mecánica, a lo que era la sociedad, ¿no? Y de ahí pues dije, bueno, me voy a dedicar al tema del ecodiseño, que estaba todavía muy... Sigue, fíjate, la economía circular se lo ha comido, en el sentido de que no, el ecodiseño como que suena mucho a inversión y a gasto, ¿no? Y la economía suena más a dinero. Y es curioso porque sin ecodiseño no se hace nada. Se hace una economía que yo llamo de la trituradora, ¿no? Al final es una economía en que tú trituras y sacas lo que puedes. Y entonces, bueno, en el 2009 lancé este proyecto y me di cuenta que sigue habiendo una necesidad muy grande de formación. De hecho, yo le daba mi tarjeta a los demás emprendedores y tardaba 40 minutos explicarles lo que quería hacer. Ahora tardo 25, significa que hemos mejorado un poco, pero nos falta... ¿Hablas más rápido o mejoraste el pitch? Claro, a lo mejor hablo más rápido por eso. Y entonces, bueno, la idea era al principio hacer una consultora de ecodiseño que pudiese incorporar los criterios ambientales en la forma en que se diseñan productos y servicios, pero me di cuenta, con temas también que habéis hablado antes, de que en sí mismo el ecodiseño es necesario, pero no es suficiente para el cambio que queremos. Y entonces me he ido como moviendo a otro ámbito, que es el tema de entender cuál es la relación entre el producto, el servicio y el modelo de negocio que supedita, digamos, toda la generación de valor y la monetización del valor. Y entonces en todos estos años he estado trabajando muchísimo en temas de formación, mucho en tema de, yo diría también de inspiración, porque creo y comparto con lo que decía Lucía, de que necesitamos un cambio que puede ser incluso hasta un punto espiritual. Por lo tanto, a veces me siento que soy un telepredicador cuando doy una charla, pero bueno, la verdad que lo creo verdaderamente, por lo tanto no me queda otra que seguir repitiéndolo. Entonces está esta parte más de provocar a la gente, y luego hay una parte más de consultoría, donde en el 2012 creo un método que se llama EcoCanvas, que es la evolución del Business Model Canvas o del lienzo de modelo de negocio que todos los emprendedores conocen. Y en estos 10 años de desarrollo del EcoCanvas, pues he estado trabajando con muchísimos emprendedores, empresas, muchas pymes, luego lo comentamos, pero sobre todo en los últimos 2 años hemos estado trabajando mucho en herramientas ágiles orientadas a la economía circular. Pues digamos que está estas dos vertientes. Bueno, aprovecho y les lanzo la primera pregunta. A ver, yo no, como digo siempre, para los que me conocen, para contarles un poco a ustedes, con Lucas charlamos el otro día, yo soy experto en ecosistemas de innovación, en acompañamiento de emprendimientos en América Latina principalmente. Hace 3 años, 2 años y medio, 3 años que trabajo en España acompañando emprendedores, así que y aprendiendo muchísimo también de economía circular. Pero bueno, la idea un poco del panel tenía que ver con eso, con entender un poco cómo los modelos de negocio se ven atravesados por la economía circular y cuáles son los desafíos. Entonces, cada uno tiene un rol diferente. Lucas desde Vila, Nicola tú como consultor y acompañamiento, digamos, y diseñador de esta herramienta o diseño de metodologías ágiles aplicadas a modelos de negocio de economía circular, y tú desde una empresa un poco que tiene esa misión. ¿Cuáles ven que son los desafíos, digamos, de las organizaciones que quieren circularizar su modelo de negocio, tanto las que se están formando, que es el caso de los emprendimientos que están participando en los programas del CIEC, como de las grandes organizaciones, para adecuar sus modelos de negocio? Digo, ustedes cada uno aborda esas empresas desde un rol diferente. Me interesa como desde ese rol que cuenten también qué ven. No sé quién se anima a empezar, y después les voy a ir haciendo algunas subpreguntas si es que no salen lo que yo supongo que van a decir en el medio. ¿Quién se anima? No hagan empezar al cara de tele, ¿verdad? Bueno, pues empiezo yo por seguir el orden. Bueno, yo tengo más experiencia trabajando con grandes compañías. De hecho, trabajamos con las empresas más grandes de España, porque en algún caso, en algún momento les hemos dado servicio de gestión de activos y ahora ya pues servicios de desmantelamiento. Y yo desde mi punto de vista y desde mi rol, como entiendo la economía circular, es como una pata principal de lo que es convertirnos en una sociedad sostenible. Y cómo las empresas entienden que deben ser sostenibles,
Pues de momento eso está a los niveles más altos de las empresas, a los niveles más altos de las organizaciones. ¿Y qué obstáculos nos estamos encontrando? Que cuando lo escalas hacia abajo y te encuentras en proyectos donde hay otros niveles que toman decisiones, ahí la sostenibilidad y la economía circular y esos principios, digamos que cuesta un poco que se guíen por ello, ¿no? Yo ahora soy director de sostenibilidad, pero he sido project manager en Surus en desmantelamiento durante 3 años y muchas veces cuando te enfrentas a un desmantelamiento de un trabajo de muchos años, ahora con el tema de la descarbonización, las centrales térmicas, pues es un claro ejemplo, priman otros criterios a la hora de decidir si se aplican estos conceptos más claros de modelos de negocio de empresas como Surus. Y cuesta un poco trasladar esa idea que sí que sabemos que tienen los CEOs de las grandes compañías a esos niveles y es una batalla que nosotros estamos lidiando con empresas pequeñas o con pymes o con empresas, con startups innovadoras. Quizá yo creo que es más sencillo, pero porque estas startups nacen ya con este gen en su ADN, ¿no? Y entienden que la economía circular es más de colaborar, es más de compartir, de compartir modelos, de compartir espacios y creo que es bastante más sencillo. ¿Cuál es mi opinión sobre sus obstáculos? Pues que se las debería escuchar mucho más, ¿no? Yo ahora mismo hablo con, no voy a decir nombres, pero hablo con grandes empresas energéticas y de momento las empresas que somos proveedores suyas siguen siendo empresas de tamaños más grandes, ¿no? Y creo que es más interesante pues, que allá donde existen proyectos concretos, que pues, contraten empresas locales donde se están desarrollando esos proyectos. Esa es una de las cosas que nosotros establecemos. Bueno, he dicho, puedo seguir hablando mucho tiempo, así que si me tienes que cortar, córtame. No, estoy escuchando y pensando así. Nicola, ¿tú cómo lo ves? ¿Cuáles son los, digamos? Bueno, la verdad que han salido temas interesantes. Antes también hay una cuestión no solo de incentivos fiscales, hay una cuestión normativa. Antes Ángel medio casi lo comentó, y es la cuestión de la condición de fin de residuo, ¿no? O el concepto de subproducto, que es un tema que se quiere potenciar con una nueva ley y que sigue siendo muy traumático, ¿no? Porque tú haces la solicitud tú tienes un neumático, un polvo de neumático y está considerado residuo, por lo tanto si tú no eres gestor de residuos no lo puedes comercializar, ¿no? Entonces, y no entramos en tema de embalajes o de envases, que aquí un PET de perfecta calidad que tú podías vender, revender y crear mercados secundarios. Entonces hay una cuestión legal que es muy complicada, pero hay una cuestión que también tiene que ver un poco con el trabajo que yo hago y que intento mitigar, y es la cuestión que se pretende afrontar un cambio disruptivo con unas políticas de mejora incremental. Entonces un choque, es como cuando yo tiro el peine y me encuentro con un nudo que no soy capaz de deshacer. Es decir, las empresas grandes, podemos dividir las pymes y las empresas grandes. Las pymes están ahogadas porque la emergencia, rompe el vidrio en caso de emergencia, pulsan el botón y debería haber tomado medidas hace 5 años. Yo estuve hablando con una pyme que hace pasteles en Extremadura y me dicen, es que me ha subido de 7 veces la energía, de 5 veces el trigo, de 7 veces la mantequilla. ¿Cuál era la solución? Hoy en día, muy posiblemente la solución va a ser muy difícil porque estás en una situación de crisis total. Por lo tanto, ahora mismo lo único que puede salvarte es que te den subvenciones para que mantenga el chiringuito abierto. Bien, entonces, para las pymes la cuestión es, tienen que encontrar la forma de empezar a hacerse future proof, como se dice, a prueba de futuro, que lo hemos comentado antes, a partir de un diseño organizacional que permita desvincularse de ciertas cosas. Antes se habló del tema de, claro, ahora mismo si yo lo hago de esta manera me sale más caro, un 10% más caro, sí, pero ¿qué ganas en soberanía con respecto a tu cadena de valor de aquí a los próximos 10 años? Es una inversión a medio largo plazo, sin duda. Está claro que en apagar el fuego tiene que echarle lo que sea. Y en cuanto a las empresas grandes, es curioso que nosotros hacemos actividades de sprint, ¿no? De metodologías ágiles, porque hemos dicho, no podemos guiar un transatlántico en el medio de la tormenta. Tenemos que tener un barco que se adapta a las olas. ¿Y qué pasa en las grandes empresas? Que hacemos el sprint, prototipamos una solución interesante de circularidad y la mastodóntico que tiene toda la estructura se lo come vivo.
Es decir, que lo meten dentro de un protocolo de planificación a 17 años, con una serie de indicadores, y te has comido la ventaja competitiva que era tomar una agilidad que es la que tienen los emprendedores. Entonces es una cuestión fiscal, una cuestión legal, que es muy problemática, y una cuestión de cultura empresarial que tiene que abrazar herramientas ágiles para transformarse. Y sobre todo, último, cuestionar su propia esencia. Yo estoy convencido, si luego me dejáis, vamos a entrar a la parte políticamente incorrecta, pero sé que aquí estoy en mi casa, en este sentido, pero yo también digo, hay empresas que tienen una estructura tan grande que no van a poder, tienen que implodir desde dentro, porque no hay otra forma de cambiar. Es que tú cuando superas un tamaño, realmente estás en una situación que cambiar no es posible. Porque tú tienes que seguir en esa dirección, porque es como uno que va en bicicleta y no puede dejar de pedalear, porque te caes. Entonces, lanzo ahí la polémica y es, ¿hay un tamaño máximo que debe tener una empresa en cuanto a infraestructura que tiene para poder ser resiliente y future-proof? Lucas. Súper interesante lo que comentan Jorge y Nicolás. Justo Nicolás me había notado como ese gran desafío, ¿no? El tema cultural. Por ahí, como comentas, para una startup es más fácil. La empresa que ya nace, creo, en el siglo XXI está pensando en términos de sostenibilidad, en términos de circularidad, no solamente por un tema cultural, sino también por un entendimiento que es la mejor forma de maximizar la eficiencia de los recursos e incluso instalarse no solamente a nivel fiscal, una cuestión de incentivos, sino también de cara a los consumidores, ¿no? Que cada vez se transforman, pasan a ser, en vez de consumidores, más ciudadanos, y empiezan a entender en la medida que pueden tomar las decisiones, empiezan a tener la medida y concepción y un entendimiento de que cada decisión de compra es una decisión ciudadana, finalmente. Obviamente haciendo la salvedad de que cuando existe ese poder de decisión, ¿no? Si tenemos problemas que son mucho más básicos, como pagar la factura de la luz a fin de mes, obviamente que la decisión de qué producto, qué servicio se contrata va a estar más ajustada a esa primera necesidad. Pero me parece que ahí hay un gran desafío para las empresas, ese proceso para las empresas que ya tienen modelos de negocio, que tienen unos años de recorrido, de esa transformación cultural, es entender no solamente por parte del C-Level, sino también por los equipos operativos de trabajo, que hay una forma distinta de hacer las cosas y de darle mayor vida útil a los recursos que la empresa tiene disponible. También, me anoté el tema de incentivos económicos y un tema que Nicola también ha mencionado, que es la dedicación de tiempo en el sector, ¿no? En la medida que no podamos mostrar claramente cuáles son esos pasos a seguir, esa maximización de la eficiencia de los recursos, ese incentivo económico que pueda tener, para las empresas siempre va a seguir siendo un algo más, un plus, no una necesidad, no algo positivo. Entonces tenemos que ponerlo en agenda y tener bien claro y demostrar todo el potencial que tiene la circularidad, todo el potencial que tiene la sostenibilidad y la generación de impacto. Bien. Me quedo con algo que salió a lo largo de todo lo que fueron hablando, digamos, que tiene que ver y que tenía que ver con estas micropreguntas que yo le dije que había hecho, que es esto de los incentivos. Digo, creo que hoy no sé si están dados los incentivos, cada perfil de organización, porque voy a hablar de organizaciones para no hablar solo de empresas, digo, todas las organizaciones tienen el desafío de volverse más circulares, no importa, digo, que tengan un modelo de negocio o no. Pero, ¿qué tipo de incentivos consideran ustedes en su experiencia que distintos niveles de organización o distintos tamaños de organización, hilando con tu pregunta, digamos, esta de hasta qué tan grande puede ser una empresa para poder volverse circular o tener que implosionar para volver a empezar, necesitan de una empresa grande, digamos, tenemos el gancho correcto, la zanahoria correcta al final del túnel para recorrer ese camino, o en realidad nos está mostrando la zanahoria diferente? ¿Ustedes qué opinan en su experiencia trabajando con empresas de distinto tamaño y en tu caso desde los dos lugares? Las empresas grandes, ¿qué necesitan?
Más que hay algo que tú mencionaste, Nicola, que me parece interesante, que es, digamos, y lo que decía Lucas, que el C-Level en general suele estar alineado con que esto es necesario. Entonces ya teniendo ese C-Level alineado y con una visión muy clara, que sea difícil bajarlo para ejecutarlo, es como una particularidad específica de este nuevo modelo económico, ¿no? ¿Cuál es el desafío? ¿Qué tipo de incentivos necesitan estas grandes empresas? Y si querés decirnos qué tamaño pueden tener también. Da yo una respuesta, ¿no? Por ejemplo. Bueno, a ver, empiezo rápido, a ver si puedo hacerlo rápidamente. A ver, es una muy buena pregunta. La cuestión es que, exceptuando algunas empresas muy grandes que han sido iluminadas de alguna manera, tipo Patagonia, etcétera, algunas pocas, se cuentan en dos manos o en dos manos o menos, o una. Todas las que están en medio están ahí hay una cuestión, y es, nosotros, la economía circular como la sostenibilidad que represente unos ahorros económicos es la gran falacia, la gran mentira que nos vamos contando uno con otro. Okay. Lo hemos comentado antes, es decir, el tema de que la economía circular, como dicen los políticos, te vas a ahorrar recursos y todo eso es porque no sé, yo llevo 13 años dedicándome a eso, por lo tanto tengo un poco más de experiencia de estos políticos que acaban de despertarse y decían, tengo que hablar de economía circular. Entonces vamos a hacerlo así. Una empresa puede abrazar la economía circular y va a encontrar ahorros en ello, sin duda. Pero eso estamos todos de acuerdo, somos todos amigos. Yo aplico la economía circular, mejoro mis prestaciones ambientales y mejoro mis cuentas. Ahí no hace falta ni consultores, fíjate. Eso ya lo hacen ellos, porque las empresas no es que sean estúpidos y no saben cómo hacer las cosas. Simplemente no se habían dado cuenta. Pero ¿cuándo es el problema? Cuando los intereses no están alineados, cuando para hacer bien las cosas me cuesta más. Y allí está el punto. Entonces antes estábamos diciendo, pero ¿cómo podemos llegar a superar las barreras? ¿Cuál es el incentivo? El incentivo es que necesitamos ser los primeros que superan la barrera de insostenibilidad que tiene tu empresa. Es decir, la economía circular, si fuera fácil hacerla, todo el mundo lo estaría haciendo. ¿Por qué no lo están haciendo? Porque existen unas barreras, unas condiciones físico-químicas de la materia, una cantidad de volumen también, a lo mejor el tiempo-espacio en que se produce el subproducto te hace que te tienes que deshacer de ello. Cuando ellos tienen que tratar con las plantas, si tuvieran 30 años para hacerlo, no sería un problema, pero como lo tienen que deshacer rápido, tienen que contratar a alguien especializado por ello. Entonces, cuando hay un conflicto de interés entre las ganancias económicas y lo que es las ganancias ambientales, nace otro elemento que es la cuestión del propósito, ¿no? Que yo sé que Lucas nos va a contar mucho de eso, y yo en mi experiencia podría decir una cosa: todas las empresas, todos los responsables de las empresas que no hayan tenido lo que se llama una experiencia emocional correctiva, no van a tomar carta en el asunto. ¿Qué significa? Que te ha pasado una cosa chunga en la vida y te he dicho que la vida son 2 días y que si no le doy propósito a lo que hago, de nada va a servir todo eso. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque si yo os preguntara de los modelos de negocio, ¿cuánto creéis? Hay 55 modelos de negocio categorizados por la Universidad de St. Gallen en Suiza. ¿Cuánto creéis que son los modelos de negocio circulares? De 55, a ver, el público, ¿qué dice? De 55 modelos. 10. Yo hice el ejercicio. 10. 10. ¿Son pocos o son muchos? 10 de 5. Depende de lo que hacen las empresas, ¿no? Yo he hecho el ejercicio y sorprendentemente 95% de los modelos de negocio podrían ser circulares. Entonces, que lo son. Ahora antes que podrían. No, pero potencialmente, ¿sabes el aprendizaje de esto? Que son neutros. Entonces tú dices, entonces, ¿cuál es la cuestión? 2 temas. El impacto que genera el modelo de negocio mejora las prestaciones ambientales y el uno, la experiencia correctiva, que es, ¿tú crees de esto o no crees? Porque si pretendemos tener una economía circular que es una economía lineal más eficiente, estamos igual de vendido de antes. Por lo tanto, es por eso te digo que a veces me siento muy telepredicador de esto con la libreta en mano, porque digo, si no cambiamos el chip verdaderamente internamente, esto no va a servir para nada, porque seguimos metidos en el mismo hoyo. Bueno, ya me callo, si no ya me pongo, ya me enfado. Jorge. Bueno, yo es que además creo que el chip se tiene que cambiar a nivel empresa y también a nivel consumidor, o sea, que es que va un poco de la mano.
A ver, yo vuelvo a mis grandes empresas. A mis grandes empresas no, o sea, es que no necesitan incentivos para desarrollar esos temas porque tienen la capacidad de empezar a cambiar sus modelos de negocio. Evidentemente, de la noche a la mañana no se hace, pero ahora mismo, vuelvo al tema, hay PERTEs y se prevé que van a venir un montón de fondos y para eso grandes corporaciones están uniéndose con pequeñas empresas distribuidas por todo el territorio nacional, empresas rurales. Por ejemplo, un tema que ahora mismo está muy en boca de todo el mundo es con los parques eólicos. ¿Qué pasa con los parques eólicos? De energía limpia, que a todos nos gusta, pero lo que pasa es que dentro de 5 años hay que desmantelar más de 20.000 aerogeneradores. 20.000 aerogeneradores son 60.000 palas. Una pala de un aerogenerador es muy grande y no tenemos vertederos para ello. Pero es que tampoco tenemos plantas para reciclarlas. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay distintos proyectos para construir plantas que reciclen palas. En todas ellas están metidas las empresas grandes, con, por supuesto, empresas pequeñas. ¿Por qué? Porque estamos favoreciendo el desarrollo económico local y demás. Entonces, se crean pequeñas empresas para que lleven a cabo esos proyectos, pero porque la financiación de eso va a venir de fuera. Pero realmente sabemos que eso no es cambiar un modelo de negocio. Eso es ajustarte a una normativa que es parte de la ley de residuos de los vertederos son caros y dentro de un tiempo pues no van a ser una alternativa. Entonces yo creo que al final eso es pues como poner un parche frente a algo que no implica el cambio del modelo de negocio. Yo creo que cuando estamos hablando de lo que es los incentivos que necesitan las empresas es, vale, hay financiación sostenible que se te va a dar si tú estás haciendo un cambio de modelo, que además es como dice, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, volverte circular no significa que de repente va a ser mucho más rentable todo, implica una inversión importante, pero una inversión importante porque si no, estás condenado a desaparecer, o sea, es algo que si no te pones la mira a largo plazo, es muy posible que además con las rigideces que tienen empresas grandes, pues les empieza a faltar recursos, pero también personal, gente que cada vez quiere trabajar en empresas que están más comprometidas con la sostenibilidad, que sean más inclusivas, les va a faltar mercado, que al final el mercado también tendrá algo que decir, digo yo, ¿no? Muchos de nosotros, ya cuando vamos a comprar algo, ya sea en el supermercado o ya sea nos vamos a comprar un coche, miramos en qué implicaciones tienen a nivel de sostenibilidad y empresas que lo puedan mostrar, que luego está el tema del greenwashing, un tema que es genial, que también está ahí. Entonces, yo personalmente creo que incentivos económicos estas empresas no necesitan porque tienen la capacidad de hacerlo, pero son rígidas al final y no es fácil convencerles. ¿Por qué? Porque ¿quién toma la decisión de hacer esto? No lo toma el CEO, lo toma dirección de compras, lo toma alguien que necesita decir, oye, tengo este proyecto y mira qué números he conseguido. Y yo creo que cambiar un modelo de negocio no va de cambiar números, va de cambiar un comportamiento. Y mientras no asumamos que lo que tiene que cambiar no es la manera en que hacemos las cosas, sino la manera en la que vivimos, pues creo que no se va a llegar a esa circularidad que todos buscamos. Esperamos. ¿Puedo añadir una cosa sobre esto? Sí. Una reflexión también para Lucas. Creo que hay mucha diferencia entre una empresa familiar y una empresa gestionada por un consejo de administración. En mi experiencia en este sentido hay muchísima diferencia. Una empresa puede ser grande pero con un núcleo familiar que se lo toma en serio con respecto a los otros que están víctimas del síndrome de Estocolmo y están presos de toda una infraestructura, un aparato que está detrás. No sé, ¿tú qué opinas de...? El tema es que ahora muchas empresas que tienen a todos los, como dicen los shareholders, están muy enfocados en esas inversiones verdes, ¿no? Inversiones basadas en sostenibilidad. Pero hasta ahora dice, bueno, tenemos aquí una serie de inversión, pero ¿en qué la aplicamos? Y esto creo que es una buena pregunta. ¿En qué lo aplico? ¿En mi modelo o en proyectos que yo crea que contribuyen a una economía circular, como si mi modelo de negocio fuera perfecto? Pues hasta ahora no se derivan hacia allá. Dicen, no, es que nosotros tenemos a nuestros inversores que nos miran con lupa y sacamos KPIs y demás de todo. Pero claro, a la hora de ejecutar un proyecto de economía circular o un proyecto más verde, es muy sencillo sacar esos indicadores.
Mi empresa se dedica a eso y lo hacemos. Llevamos viendo años a cuántas personas favorecemos cuando vendemos algo que no pertenece a que deja de pertenecer a una gran empresa. Pero a nivel interno de toma de decisiones, es decir, yo sí tengo la capacidad de decir a dónde van estos miles de euros de mi presupuesto, ¿voy a tomar una decisión en base a esos indicadores de sostenibilidad o lo voy a tomar simplemente para obtener un número? Yo creo que eso es una diferencia también importante. El ADN de la empresa. Bien, hay como una primera diferencia que es esto, empresas grandes con dirección familiar o empresas grandes con dirección de gestión. Lucas, ¿tú cómo lo ves? ¿Que están los incentivos dados? ¿Qué tipo de incentivos necesitan en distintos niveles las organizaciones para poder avanzar en este camino? Estoy de acuerdo que hay una diferencia clara entre las empresas familiares y las que tienen un consejo de administración. Me apunté también un par de temas y un caso concreto para contarles. Me parece que ahí hay un incentivo también muy interesante de algo que se mencionó, que es el acceso al financiamiento, ¿no? El acceso al financiamiento pasa no solamente para las pequeñas y medianas empresas, sino también para las grandes. Cada vez es un lugar donde cada vez tiene más relevancia el comportamiento en términos de indicadores ESG, el comportamiento en términos de distintas certificaciones, en términos de sostenibilidad, que obviamente conllevan también el entendimiento de cómo uno trabaja en lógica de circularidad. Y esto me parece que las empresas grandes lo están viendo en general. Ahí Nicola comentaba el caso de Patagonia, yo les puedo comentar también el caso de Danone, que está certificado desde hace unos años y sigue certificando algunas de sus unidades de negocio en todo el mundo, habiendo negociado con su principal fondo financiador, que le hace reducción en las tasas en la medida que obtiene la certificación de Vitor. Y hablo de Vitor por poner un ejemplo cualquiera, no, porque es el que conozco, pero en definitiva el mejor comportamiento en términos de sostenibilidad, de circularidad, de impacto, de propósito, genera una posición a la hora de negociar términos de acceso al financiamiento mejores de que si no se tuviese. Eso naturalmente genera lo que mencionaba Jorge, que por ahí se está trabajando por proyectos y no en términos de modelo de negocio en general. Ahora, lo que yo confío, que esto me parece que es totalmente debatible y es una opinión personal, es que el comportamiento que hoy estamos teniendo en términos de sostenibilidad, impacto, circularidad, es algo que está calando en la forma de trabajo y en la cultura, de forma tal que en unos años sí nos encontremos con gente que esté pensando no en términos de proyectos, sino en términos de modelo de negocio, de nuevos emprendimientos, de escalabilidad de los proyectos que ya tenemos encima de la mesa. Ahora, ¿cuál es entonces el incentivo que quería mencionarles y el caso concreto? Las empresas grandes, naturalmente, para poder tener un mejor respaldo de lo que están haciendo y el impacto de sus actividades, empiezan a necesitar tener una red de proveedores que piense en términos de circularidad, que piense en términos de impacto. Sí, estoy seguro, Jorge, que si te preguntamos por el crecimiento de Surus, debe ser cada año un poco más y debe estar creciendo muchísimo porque las mismas empresas deben estar buscando por la solución que ustedes dan como modelo de negocio, no como proyecto puntual. Y en ese contexto contarles el caso de Acciona. Nosotros con Acciona hemos estado trabajando estos últimos meses, ya vamos como un año trabajando con Acciona. Acciona es claramente una empresa que le falta muchísimo para ser una empresa sostenible, muchísimo para ser una empresa que piense en términos de sostenibilidad, pero tiene muchísima capacidad de arrastre con su red de proveedores. Entonces hemos desarrollado juntos un programa en donde, utilizando nuestras herramientas de evaluación y de medición y gestión de impacto, le hemos acercado a 150 proveedores de Acciona esa capacidad de entender en dónde están situados y para dónde le va a convenir ir. Acciona lo hace solamente por un tema de filantropía, no, lo hace porque le interesa tener proveedores que sean más sostenibles, porque después a la hora de buscar financiamiento, de poder comunicar al consumidor, de conseguir distintos incentivos, le viene bien tener no la certificación, pero sí una red de proveedores que están reunidos en una subcomunidad, si se quiere, impulsando a todos estos temas. Bien.
Bueno, súper interesante. Creo que salieron, a ver, algunos temas con esto de cambiar el chip que salieron ahora. El tema del propósito, que es fundamental. Digo, creo que el propósito alinea y mueve más que cualquier otra cosa dentro del gen empresario. Algo que mencionaste tú, Jorge, que era que los consumidores empiecen a tirar de esas empresas condicionando sus compras. El tema de la rentabilidad, me llama la atención o me preocupa que por otro lado entendamos que hay que invertir y que hay que digamos, relegar rentabilidad y no estemos hablando por ahí, no mencionamos en ningún momento a organismos internacionales o a los gobiernos o a distintas instituciones que pueden acompañar en ese empujar la circularidad para el sector privado como financiadores. El tema de la cultura, internamente, cómo hacemos para alinear culturalmente, y algo que mencionaste tú, Lucas, esto de empezar tenemos a todos los eslabones, a las empresas, a los consumidores, a los proveedores también, a generar una red que tenga cada vez mayor impacto. Sí me gustaría en los últimos 15 minutos, para dejar lugar a preguntas, hacerles algunas preguntas a cada uno específicamente. Nicolás, empiezo por ti. En estos 100 modelos de negocio que mencionaste recién de la Universidad de San Gallen, ¿cuántos? 55. 55 eran buenos, son menos, mejor. No sé por qué me quedé con el número 100 entonces. Contanos de 3 o 4, ya que hiciste el ejercicio, así que me viene bárbaro porque te adelantaste, que te hayan sorprendido y por qué. Si bien dijiste que no es un tema de modelo de negocio, porque los modelos de negocio son neutros y coincido, es un tema más de ejecución de quién es el que los está desarrollando. ¿Cuáles son los que te llaman la atención y por qué? ¿Y qué rol tienen el diseño que tú habías mencionado, ni bien comenzaste a hablar, la innovación y la tecnología como en ese desarrollo? Digo, hoy la innovación y la tecnología nos permiten como empresas ir hacia una economía circular, o es una anécdota y depende un poco del mindset y del chip que tengamos, como decían ustedes. Bueno, hay varios. Antes se comentó el tema de la servitización. Yo llevo muchos años planteándolo, pensándolo. Ha habido cosas bastante, no digo aberraciones, pero cosas un poco raras, ¿no? De servitizaciones, de cosas que no tienen ningún sentido. Por lo tanto, yo ya después tengo ya los hombros suficientemente anchos para decir lo que pienso, ¿no? Con respecto a ¿sabes? Yo vengo aquí, os hablo de economía circular, debería decir todo el manual, ¿no? De lo que está previsto. Pero como ya he estado pensando mucho, por ejemplo, en servitización hay temas que son interesantes. Por ejemplo, productos que tienen alto valor añadido. La servitización es interesante mantener la propiedad porque es un asset que tú tienes almacenado sin el coste de almacenamiento, ¿no? La maquinaria, en este caso, que son de propiedad de X, si hubiese sido servitizada, son maquinarias que están depositadas en un lugar y que cuestan, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo una autocaravana, un camper del 1988, ¿vale? Una Volkswagen T3. Y estuve pensando en venderla, pero como el acero vale mucho dinero, porque ya la pobre no da para más, pero estoy pensando aguantar unos años más, porque en futuro va a valer más. Entonces, con este principio, el principio es, yo tengo en el fondo un asset que es una cantidad de materia prima de alto valor añadido. Pensemos todo lo que es equipos electrónicos, acero, todo elemento de la tabla periódica que son escasos, ¿no? Que son críticos, materia que tiene mucha geopolítica. Entonces, en el fondo la servitización tiene sentido porque yo mantengo una propiedad de algo del cual puedo servitizar, puedo pagar una tarifa por la prestación, etc. Pero incluso existen modelos diferentes. Yo, por ejemplo, podría comprarme una silla como esta y en vez de pagar una tarifa mensual que quizás no tiene mucho sentido, planteo un take-back program en que yo, como fabricante de sillas, tú devuélvemela porque yo te la ecodiseñé y por lo tanto le puedo sacar el máximo provecho, ¿no? Entonces, un modelo de negocio de servitización interesante. Esto lo podemos combinar con el tema de los pasaportes de materiales. Por lo tanto, el pasaporte de materiales significa un DNI donde está escrito exactamente el bill of material, la lista de la compra de lo que hay ahí dentro. Fijaros, lo están haciendo con colchones. Tú pasas un tercio de tu vida encima de un colchón y no sabes ni qué químicos te estás tragando todos los días. Es como la etiqueta, ¿sabe? De los alimentos que pone lipidos, carbohidratos. ¿Por qué en los productos por qué esta silla no tiene, por qué esto no tiene eso? Es modelo de negocio 2, el tema de la integración horizontal y vertical significa que yo
tengo la posibilidad de absorber mi cliente o mi proveedor para tener un poquito más de soberanía sobre la cadena de valor, porque hemos visto que la fragmentación, yo soy partidario de la descentralización y la fragmentación, como habéis entendido antes, pero hay un límite de una ventana de vitalidad entre eficiencia y resiliencia que sí que podemos ser interesantes. Es decir, una empresa mediana podría ser una buena solución, porque si la empresa es demasiado pequeña, no tiene... Por ejemplo, yo he trabajado con muchas empresas pymes que no tienen contacto con el cliente final. Ellos fabrican suelas para los zapatos. Por lo tanto, ellos no recuperan la suela de los zapatos. Si pudieran unirse con lo que hacen zapatos, podrían recuperar con un cubo los zapatos y volver a usar el EVA para el mismo. Entonces, el tema de la integración vertical significa que tú te comes, perdónenme, el proveedor o el proveedor o el cliente. Me parece interesante porque puede aumentar la eficiencia del sistema. Y horizontal sería que te metes en otros sectores, por lo tanto que tú diversificas, que son dos estrategias que están bien. Y el tercer modelo es el modelo de habilitando modelos de negocios circulares con las tecnologías, y lo comentó el compañero antes, Ángel, que claro, tú antes cuando necesitabas hacer algo necesitabas poner un anuncio en el periódico y te daba 15 días. Hoy en día el coste de transacción ha bajado a 0, porque yo en 2 segundos me puedo poner un BlaBlaCar que me pase aquí a buscar, por lo tanto creo que en eso es una oportunidad muy importante, pero rompemos una paréntesis importante, no nos fiemos demasiado de la tecnología. Y ahí volvemos a lo del chip de antes. A mí me da mucho miedo cuando veo todos los contenedores super mega pro por panel solar, porque digo, cuidado, que eso consume energía, usa materia prima escasas. Entonces, tecnología en una medida correcta. No nos pasemos porque nos estamos haciéndome el patinete. Ya no camino, voy con el patinete por todas partes. Luego tenemos problemas cardiovasculares, luego tenemos batería que deshacer. Entonces, tecnología muy a favor, pero no nos pasemos. Ok. Interesante. Yo la camper la alquilo, si querés, Nicolás, feliz la vida. Yo pensé que iba a decir lo voy a mandar a chatarra, nunca lo dije. No, a chatarra no, es que Argentina en Zaragoza te la alquila para pasear por el país. A ver, Lucas, así cambiamos el orden. En el caso de ustedes, bueno, pensando en crear un poco las mejores empresas para el mundo y acompañar en esa transformación, ¿cómo empiezan las empresas a transformarse y a recorrer este camino? ¿Cuál es el lugar? Si yo soy directivo en una empresa o tengo una startup o tengo una pyme, no importa, quiero encontrar un modelo de negocio nuevo, como es el caso de Acción. Acción eligió desarrollar una red de proveedores que tienen, digamos, acompañarlos a circularizarse. ¿Por dónde empiezan las empresas a recorrer este camino? Buena pregunta, gracias por esa pregunta. Nosotros tenemos una herramienta, les voy a hablar exactamente del caso Vila. Nosotros tenemos una herramienta estrella que es la evaluación de impacto B. Entonces siempre recomendamos lo mismo. El primer paso es medirse y entender el lugar en donde uno está, tener esa primera foto. Vila es un movimiento global, se ha desarrollado hace ya 15 años una herramienta que es una evaluación que es online, es gratuita y de acceso universal, y además uno contesta y es confidencial, no queda registro de lo que responde más allá que para uno mismo, en donde lo que hacemos es proponer un entendimiento de cuáles son determinados modelos de negocio y cuáles son prácticas operativas de la empresa para ser cada vez más sostenible. Y eso lo dividimos en 5 grandes áreas de consideración. Una que tiene que ver con la gobernanza, la transparencia, la ética en la toma de decisiones, los códigos de conducta y demás. Una segunda área que tiene más que ver con la relación con los trabajadores, otra área de relación con la comunidad, relación con el medio ambiente y relación con los clientes. Lo que hacemos es poner a disposición una herramienta de evaluación holística que hace una evaluación 360 de las distintas prácticas, y a partir de eso asignar un puntaje que es dinámico en función del tamaño de la empresa, el país en donde está ubicado y el sector industrial al que se dedica, y ese puntaje lo que permite hacer es muy fácilmente, en forma muy visual, identificar dónde están la mayor cantidad de oportunidades de mejora, ¿no? Entonces uno puede de repente estar contestando la evaluación y darse cuenta que no hace
que su empresa no tiene ningún tipo de gestión más eficiente de la utilización del agua, por ejemplo, ¿no? Esto en términos operacionales. Entonces, a través, uno además tiene la opción de conocer más y entender buenas prácticas y con qué ODS todo esto se relaciona. Entonces decir, ok, yo podría empezar entonces a medir cuál es el consumo de agua en mis últimos 12 meses e implementar algunas medidas, como por ejemplo poner difusores de agua en la distinta grifería que puedo tener en mis oficinas para consumir menos agua. Por ejemplo, es un caso súper básico. Pero además al mismo tiempo proponemos ejemplos y acercamos muchos ejemplos de estas empresas que lideran el cambio sistémico que tienen modelos de negocio de impacto. Entonces, por ejemplo, Ecomodo es una empresa que, bueno, ahí veo que Jorge la de conocer y creo que Nicolás también, que tiene su sede en San Sebastián y se dedica a utilizar residuos de PET para hacer productos de regalos corporativos para las empresas. Entonces uno puede tener su funda para el portátil producida a partir de material reciclado. Lo mismo, por ejemplo, otra empresa que todos deben conocer, ya es un poco más grande que como, Ecoal. Ecoal produce gran parte de sus productos de indumentaria a partir del plástico utilizable que obtiene del Mediterráneo. Y para eso trabaja con comunidades de pescadores que lo que hacían originalmente, hay unos videos muy interesantes en YouTube que les recomiendo que lo busquen porque es súper visual. Los pescadores en el medio de la pesca levantaban plástico y ese plástico lo volvían a tirar otra vez al mar porque no había ningún sistema que permitiera en tierra depositar esos residuos. Lo que está haciendo Ecoalf es, a través de trabajar en conjunto, permitió separar los residuos, el plástico que sirve, hay una parte de ese plástico que lo utiliza en la producción de su indumentaria. Como ustedes saben, la ropa de Ecoalf tampoco es que es lo más barato del planeta Tierra, pero parte de eso también se reinvierte otra vez en la Fundación Ecoalf para seguir promoviendo estos programas, seguir promoviendo el impacto social en una comunidad que tiene riesgo de vulnerabilidad y maximizar este modelo de negocio. Y te hago una consulta, si tuvieran que priorizar un área, ¿por dónde empiezan concretamente? ¿Empiezan a hacer el diagnóstico integral? ¿Tengo que empezar el diagnóstico a medida que tengo que trabajar en todas las áreas que tú definiste? ¿Empiezo por las personas? ¿Empiezo por los proveedores? ¿Empiezo por...? También es una gran pregunta, y lo que yo siempre digo es que lo que más conviene es empezar por el área que la empresa tenga más apropiada culturalmente, digamos. Okay. No, si bien la evaluación da algunas pistas en función del puntaje, el puntaje al final es más anecdótico, digamos. Lo que importa es lo que hay detrás de la pregunta y el mayor interés cultural y la posibilidad de impacto de la empresa. Entonces, si la empresa tiene valores culturales muy relacionados con el bienestar laboral de sus trabajadores y le interesa que todos se sientan a gusto, cómodos, que tengan proyección, que tengan motivación, pero su mayor posibilidad de aumento del puntaje está en medio ambiente, aún en ese caso la recomendación es empiecen por trabajadores porque es lo que va a ser más fácil empezar a trabajar en un camino de mejora de impacto. Y ese camino de mejora de impacto, en la medida que se consiguen resultados, naturalmente abre otras puertas y motiva a seguir mejorando en las otras áreas. Pero entonces, como primer paso, medirse y entender foto de éxito. Como segundo, foto de situación, más que foto de éxito. Como segundo paso, identificar dónde está el mayor potencial de oportunidades de mejora. Y tercero, empezar a actuar. Por el que tenga más capacidad de puntaje en la evaluación, no. Por el que esté más alineado con el ADN organizacional. Y Jorge, tú como parte, digamos, de una empresa que a su vez facilita que otros recorran este camino, ¿cuáles son los casos más interesantes que se te han cruzado o más difíciles? ¿Y qué tienes para comentarnos de eso, digamos? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Qué encontraron de particular? ¿Dónde tuvo la dificultad? Bueno, ahora, a ver, casos difíciles yo creo que todos los que he trabajado. Desde, bueno, como sabéis, la Armada Española tenía el portaaviones, el Príncipe de Asturias, que fue desmantelado y demás.
En ese proyecto mi empresa aprendió que si de un portaaviones que se consideraba todo chatarra se pueden sacar cosas que otros van a utilizar, no todo, porque evidentemente es tecnología muy obsoleta, pero hay ciertas cosas que sí, y tú vas a intentar a centrar todos tus esfuerzos en hacer un modelo donde vas a procurar que las cosas se vayan a reutilizar, pues dijimos, podemos hacerlo con todo, ¿no? Y en ese sentido nos hemos llevado muy buenas sorpresas cuando, por ejemplo, una central de ciclo combinado de un cliente energético grande, que os podéis imaginar que de los 6 o 7 que hay en España, pues uno de ellos, le digamos, oye, pues vamos a intentar vendérselo a alguien para que se lo lleve a otro país y lo monte y ahí lo ponga en operación y pues oye, llevamos 3 años con el proyecto, es complicado porque al final buscar un comprador no es sencillo, o sea, no empiezas a llamar a decir, oye, ¿quieres una central de 400 megavatios? Sí, ¿por cuánto? Pues así, y nos siguen apoyando porque es verdad que el proceso lo vamos a, con suerte, cruzamos muchos dedos para cerrarlo a final de año. Pues el apoyo que te da, que yo siempre decía, Jolín, estos van a decir, oye, aquí no estamos ganando nada, esto no nos va a llevar a ningún lugar, pues se acabó, todo chatarra, ganamos 3 millones de euros o 4 millones de euros y ya está. Pues ese apoyo que nos están dando sorprende, porque además también, y antes Nicola lo ha dicho, nos están apoyando también para hacer certificar con el fin de condición de residuo a un material que estamos obteniendo en otra de sus plantas, que ahora que lo menciono, es bueno ver cómo la ley de residuos nueva está por la economía circular porque tiene una orientación favorecedora de la economía circular. Sin embargo, para conseguir certificar el fin de condición de residuo tienes que se alineen todos los astros, hablar con todas las administraciones y que alguien te diga, venga, vale, para adelante, ¿no? Y así pues muchos ejemplos. Otro de los grandes cosas que me han llamado la atención hace no mucho en otra central. Nosotros en una central térmica os podéis imaginar que hay muchísimos tipos de equipos, desde equipos de laboratorio que valen mucho dinero hasta equipos industriales, bombas y demás, todos se pueden reutilizar. ¿Nosotros cómo lo hacemos? Nosotros los ponemos en venta a través de un portal nuestro online de subastas, desde cualquiera puede comprarlo, pero es a través de subasta. Y sabemos por experiencia, porque ya llevamos 10 años en esto, que para una subasta online, como cuando tú vendes algo por internet, pues los precios atractivos son los precios más bajos. Pero al ser subasta, el precio sube, porque hay interesados y hay gente que lo quiere y ya con tal de que haya dos interesados, pues sabes que el precio va a subir, ¿no? Pues a la hora de negociar los precios, por lo cual los precios de salida, nos exigía el cliente que tenía que ser un precio alto. Nosotros intentamos convencerle, oye, si pones un precio alto, nadie va a venir aquí a pujar porque esto lleva usándose 20 años y nada. Entonces vamos a poner un precio bajo y ya verás cómo ese poder de atracción hace que el precio suba. Y entonces nos soltó uno de los project managers, dijo, vamos a ver, la economía circular primero es economía y luego circular. Eso quiere decir que primero yo tengo que ganar dinero y luego ya esto Digo, bueno, hace gracia que lo digas de esta manera, pero si tú quieres que la economía circular sea primero economía y luego circular, haz caso cómo se puede vender esto y para que consiga más gente y se sienta atraída para poder pujar. Pero realmente no tiene por qué ser así. La economía circular sí tiene que tener un impacto positivo, pero a largo plazo y a nivel holístico. O sea, entonces, ese tipo de barreras y de problemas nos los hemos encontrado muchísimas veces y con muchas empresas. Y bueno, yo creo que ahora mismo de las cosas más interesantes son estos proyectos que estamos haciendo. Hace no mucho desimplantamos de manera circular un condensador, también de otra instalación industrial. Los condensadores son, como dice Nicolás, son equipos que tienen muchos materiales que son interesantes, pero hasta ahora en una demolición, los demoledores son también competencia nuestra, lo tiramos todo y alguien se lo llevará y alguien hará con eso, no sabemos, pero ha pagado y se lo lleva. La otra manera es
voy a segregar las partes que tiene, si no lo puedo vender para que alguien lo utilice, que es posible que no, vamos a sacar distintos materiales, con cada material vemos qué posibilidades hay, si lo puedo aplicar a una fin de condición de residuo y sacar la materia prima para que alguien lo pueda utilizar porque se lo estoy vendiendo, y si es un residuo, pues ver la manera más sostenible de gestionarlo. Y de esta manera, pues este es un caso que hemos hecho hace no mucho, que ha sido un caso de éxito, y bueno, de esta manera, pasito a pasito, pues vamos un poco convenciendo, porque al final, en este caso, este proyecto también resultó más beneficioso desde el punto de vista económico que si se hubiera gestionado como chatarra. Y es bastante normal, realmente. Pero implica un cambio, tienes que hacer más coordinación de riesgos porque al final son actividades mucho más específicas, tienes que poner más recursos, y entonces al principio eso cuesta asimilarlo. Cuesta asimilarlo porque, bueno, pues implica un mayor trabajo, pero luego el resultado y los indicadores es que no tienen nada que ver, y de hecho es un material comunicativo bueno también. Perfecto, súper interesantes todos los casos. Nos quedan 10 minutos para terminar, entonces a fin de terminar en horario, no sé chicos si tienen alguna reflexión cada uno, creo que salió de todo en esta charla y venían ya de una charla súper interesante antes. Les dejo 10 minutos para que hagamos preguntas si quieren, si alguien se quedó con ganas de saber algo y comentar algo, adelante. Yo tengo una pregunta, perdona. Pues eso. Sobre todo el tema de certificaciones, burocracia, papeles y tal. Yo entiendo que un Iberdrola y un tal pueda certificarse en todas las ISOs del mundo y en todas las INORS y en FSC y tal. Pero claro, una pyme, si justamente puedo trabajar con Iberdrola para poder vender Iberdrola Agro o lo que hablábamos antes, ¿no? Mercadona. Le exige a su proveedor que ahora tiene que tener un producto con esta certificación para que ellos lo puedan poner en el lineal y tal. O sea, al final, a mí me está dando la sensación que la economía circular es la sostenibilidad, y aquí estoy un poco metiendo el dedo en la licor, pero no tanto. Pero quiero decir, parece que para hacer economía circular primero te tienes que certificar sobre algo, o sea, tienes que estudiar mogollón de papeleo, burocracia y documentación, y tienes que certificar, yo qué sé, todo, ¿no? Hasta la llave de luz para PRL. Eso no es o sea, no desincentiva a saco a empresas pequeñas a meterse en este mundo. Y pongo un ejemplo, Están ahora, HP está, por ejemplo, HP no, Samsung, está en zonas de deforestación y que han sufrido incendios con las Smart SIM, los drones, y hay un de empresas con tecnologías y tal. Y hay un estudio donde demuestra que realmente lo más eficiente es el pastoreo para prevenir incendios, ¿no? El pastoreo tiene certificaciones ni hostias, pero claro, no se motiva eso, se motiva inversión tecnológica, saco, que las empresas grandes, no sé qué, tal. Entonces, es un poco la reflexión, ¿no? O sea, el pastoreo, que es una actividad donde no necesitas demasiada certificación, más allá de luego si comercializas un queso, la leche o la cabra, ¿no? Pero, y se demuestra mucho más eficiente, pero lo que estamos pugnando es por darle más vuelta de tuerca, modelos un poco más complejos, con mucha certificación y tal, que realmente solo las grandes lo pueden llevar. Sí, y las pequeñas mi pregunta es con lo mismo que lo tuyo al final, Lucas. Estas certificaciones que estáis ofreciendo, ¿cuánto cuesta de media? ¿Cuánto tiempo medio tardas en sacarlo? ¿Y cuántos puntos te exige de cambio habitualmente una empresa, ¿no? Porque es eso, el pastoreo no está certificado, pero obviamente es lo que evita incendios. Entonces, ¿cómo de caro o cómo de rentable es certificarte? ¿O es solamente una medallita, un pin que se puede uno poner para decir? Un gringo. El greenwashing es el gran tema a superar, ¿no? Y para eso está todo nuestros estándares por lo menos están todo el tiempo en revisión y en análisis. Para ponérselos en caso concreto y para llevarlo al terreno del tamaño de empresas. Nosotros en España tenemos 170 beacons, de las cuales el 80% son de lo que nosotros llamamos las pequeñas, que son empresas que tienen menos de 1 millón de euros de facturación anual, menos de 20 trabajadores en sus estructuras. El resto son un poco más grandes, pero la mayor cantidad son pequeñas. ¿Y por qué se suman no en la certificación, en la comunidad? Porque digamos, para ser una empresa sostenible o de impacto
o de la economía circular, no es necesario ser Bitcoin. Zulus trabaja con un modelo de negocio que es totalmente circular y no es Bitcoin. Y está perfecto que así lo sea, y no es necesario. Nosotros lo que proponemos como valor agregado es la pertenencia en una comunidad de empresas que más que por competir, se preocupa por compartir. Y eso quiere decir compartirse buenas prácticas, compartirse las mejores formas de hacer las cosas, de compartir un espacio de coalición sectorial en donde entender cuáles son los nuevos estándares que tendrían que aplicar de acuerdo a su sector industrial, y de esta manera ir construyendo un nuevo sistema. Porque es además que tenemos el 80% de nuestras empresas que son pequeñas, digamos, pero pequeñas, es porque también, por lo menos desde Vila, tenemos esquemas de coste de certificación estructurado por ingresos. Eso entiendo que es distinto al resto de las certificaciones. No es lo mismo que aplicar una ISO o alguna certificación de producto, que siempre cuesta lo mismo, va a pagar lo mismo Iberdrola que la compañía más pequeña, sino que nosotros, de acuerdo al nivel de facturación, la empresa tiene que pagar un coste puntual, que si entran no me los acuerdo de memoria y siempre digo lo mismo, están todos publicados en la web y tienen todos los niveles diferentes con el detalle de cuánto se paga. Creo que el más bajo tiene un coste de certificación anual de 2.000 euros por año, si no me equivoco. Para darles una idea. Ahí Steve nos está avisando que nos quedan 5 minutos, así que justo la última pregunta, ¿tú tenías? No. ¿Tenía que ver con lo mismo? Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta que quiera hacer? Aprovechenlos ahora. ¿No? Bueno, entonces cerramos con 5 minutos antes. Chicos, ¿no quieren dejar alguna reflexión, algo que nos quieran comentar? Sí, es que yo tengo muchas reflexiones. No. No, ¿Qué creo suerte tener tiempo para reflexionar Sí, tanto? o sea, ¡Qué envidia! bueno, aparte de que me encanta que cada vez venga más gente y haya eventos como estos, a mí me gusta mucho. Yo voy a distintas jornadas que se organizan, donde van muchas empresas grandes, empresas del sector eólico, del sector energético, manufactureras. Pero al final realmente hay una labor que creo que es muy importante que tenemos que hacer las empresas, que es entender que estamos hablando, por lo menos desde el punto de vista de sostenibilidad, un idioma a nivel corporativo, pero que luego también tenemos que traducir a los ciudadanos. Me refiero, las energéticas, me niego a considerarlas un enemigo, como en muchas ocasiones a nivel de los ciudadanos nos pensamos que lo son, porque realmente tienen talento, tienen tecnología y eso tenemos que un poco intentar que darle la vuelta y que lo inviertan en cambiar sus modelos de negocio para hacer el planeta más resiliente. Y eso creo que es algo que me gustaría trasladar, porque en muchas ocasiones nos dicen, oye, joder, ¿cómo uno de Repsol me puede estar hablando a mí de sostenibilidad cuando es realmente un petrolero, ¿no? Y es el demonio? No, yo no creo que sea el demonio. Es un negocio que realmente, si tú lo estudias, y de hecho hablo de Repsol porque es un cliente nuestro que llevamos con él trabajando más de 15 años, tienen las capacidades y poco a poco se va viendo cada vez más que están intentando enfocarse hacia dar la vuelta e integrarlo en sus esquemas internos. Lo que pasa que, como dice Nicola, no deja de ser un transatlántico y en muchas ocasiones pues, eso no se aprecia desde fuera como ciudadano, y como cliente pues en algunas ocasiones tampoco, pero por otro lado sabes que hay capacidad y hay tecnología y creo que bueno, tenemos todos que tener en cuenta que la pueden utilizar para ello. Bueno, muchísimas gracias a todos. Sé que están acá desde las 8, así que vamos a terminar puntual y nos vemos próximamente.